Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos a este programa. Hermoso el canto que cantamos recién. Antes de empezar con el sermón, queremos anunciarles el tema de este viernes. Este viernes 7 de mayo vamos a estudiar qué hacen los ángeles hoy, cuál es su ministerio actual. Así que no se pierda este tema que será de mucho ánimo para todos ustedes. Y el domingo que viene vamos a estudiar un tema basado en los evangelios y el título es No termine desanimado y triste, como muchos terminan así la vida, quizás la mayoría. Entonces el tema para el domingo que viene, no termine desanimado y triste. Queremos terminar bien, con gozo la vida. Así que no se pierda el tema del domingo que viene. Y queremos ahora abrir la Biblia y estudiar juntos este tema. Les pido nuevamente que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para escuchar su voz. Oremos. Señor, te damos gracias. El Cordero y el León eres tú. Te adoramos, te bendecimos. Te damos toda la gloria, Señor. Y oramos que ahora tu Espíritu Santo juegue el papel de maestro y que toque nuestro corazón, que nos indique y que nos ilumine a toda verdad y que podamos cada uno aplicar tu palabra a la realidad y a la condición de cada uno. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y pedimos, Señor, que penetre nuestro corazón donde nuestras palabras humanas no pueden llegar. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué está mal con el mundo de hoy? ¿Se dio cuenta? Vea los periódicos o internet, las noticias o la radio, televisión un ratito y se va a dar cuenta que hay divisiones, confusión, problema entre naciones y problema en las naciones. Los países se juntan para hablar de paz, se hacen tratados de paz, se juntan los gobiernos y las entidades multinacionales para resolver conflictos, todo sin éxito. No pueden. Usted puede ver que los casos de violencia, de rumores de guerra aumentan en el mundo y en esta pandemia la violencia ha aumentado. ¿Qué sucede con este mundo? ¿Qué le sucede? Mire, como siempre decimos, aparte de la Biblia no hay respuestas. No hay. La Biblia no es meramente un libro antiguo. Sí, fue escrito hace miles de años, pero contiene temas actuales. Y la Biblia hoy es más actual que nunca. La Biblia sigue teniendo las respuestas al ser humano y al hombre moderno del día de hoy. El tema de hoy es ¿por qué el mundo está como está? Pregúntese, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanta infelicidad? ¿Por qué tanta violencia? A todo nivel, a todo nivel. En el inicio, Dios hizo al hombre perfecto. ¿Y qué sucedió? Porque el hombre está como está. Cuando llegamos a Génesis 3, entró el pecado. El hombre desobedeció y quiso vivir sin Dios. Por lo tanto, Dios decidió castigar al ser humano enviando un diluvio en Génesis capítulo 6. 8 personas. Noé y su familia se salvó. ¿Y qué sucedió luego? El hombre vuelve a querer vivir sin Dios. Esa es la historia de la humanidad. Y entonces llegamos que el hombre hoy en día no sabe la causa de por qué el mundo está como está. Tenemos que ir a la Biblia. El hombre se arruinó a sí mismo. El hombre fue forjador de su propio destino sin Dios. Y luego del diluvio de Génesis, el ser humano quiere vivir y seguir viviendo sin Dios. No ha aprendido la lección y año tras año lo vemos en los individuos, en las sociedades, en los países. El ser humano de ayer y de hoy quiere vivir construyendo su vida o las sociedades sin tener en cuenta a Dios. Siempre fue lo mismo. Y allí entonces es que llegamos, después del diluvio, a Génesis capítulo 11. Una historia interesante en Génesis capítulo 11, donde allí directamente encontramos la respuesta a la pregunta ¿por qué el hombre está como está y por qué el mundo está como está? Génesis capítulo 11. ¿Cuál es la historia que encontramos allí?
es la Torre de Babel, es la historia de la Torre de Babel. Claro, a los gobiernos, a los intelectuales de hoy en día, a los filósofos, a la gente educada y que cree que gobiernan el mundo de hoy en día, no creen que esa historia de la Torre de Babel sea cierta. Creen que es puro mito, leyenda, un cuento, porque no puede ser cierta, dicen ellos. Pero mire, lo dicen porque son unos ignorantes. Porque si usted investiga en Internet, por ejemplo, usted va a encontrar que los descubrimientos arqueológicos y otros comprueban cada vez más que los registros de la Biblia, de la historia de Génesis capítulo 1 al 12, es real. Pero el ser humano moderno no admite eso y los medios de comunicación no lo publican y no quieren decir que sí que es real. Pero allí usted puede ver, y allí, en esta historia de la Torre de Babel, encontramos la causa, el diagnóstico de por qué la sociedad está como está. Y cuando tenemos un buen diagnóstico, podemos encontrar la medicina. Por eso el mundo, aunque se reúnan los gobiernos y hagan esto y lo otro, no tienen la cura, la medicina, porque no reconocen la causa del problema del ser humano. Quiero pedirles que abran su Biblia en Génesis capítulo 11. Es fácil de encontrar, el primer libro de la Biblia. Búsquelo. Porque usted puede olvidarse de mi sermón, pero recuerde la historia allí de Génesis 11. Allí están las causas de esta sociedad como está. Y quiero leerles 9 versículos, rápidamente. Génesis 11, del 1 al 9, dice así, porque ahí está el problema, la causa, la explicación de la confusión y de los conflictos en el mundo. Génesis 11, del 1 al 9. En ese entonces se hablaba un solo idioma en la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue al cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y usando un lenguaje humano, dice allí en el verso 5, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que el hombre se proponga lo va a poder lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Versículo 8. De esta manera el Señor los dispersó por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir esa ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, que significa confusión, porque el Señor confundió el idioma y de allí los dispersó por todo el mundo. Yo no voy a hablar del origen de los idiomas, pero si usted investiga seriamente, usted encontrará que los idiomas comenzaron con un grupo de idiomas en la Torre de Babel. Claro que esto el mundo tampoco lo acepta, creen que no es así. Pero si usted investiga seriamente, va a notar que es así. Pero de eso no quiero hablar, del origen de los idiomas. Ahora, ¿por qué es importante la historia de la Torre de Babel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá está la clave a la tragedia de la sociedad o suciedad hoy en día. Acá está la clave de la tragedia de esta sociedad que parece una suciedad hoy en día. Y miren, en el versículo 3 de aquí de Génesis encontramos algo interesante aquí en Génesis 11:3. Porque el ser humano que estaba allí, los hombres se dijeron, Génesis 11:3, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Es así que comenzaron a hacer ladrillos y a usarlos en vez de las piedras que usaban antes. Acá está la tragedia. El ser humano observó que por el calor del sol en el barro o en el lodo o el barro se endurece,
se le puede dar forma y se endurece. Y ahí comenzó el ser humano a hacer las tejas o los ladrillos de barro, hasta hoy en día. El método sigue siendo el mismo. Noten ustedes, ellos veían que el calor en el barro lo endurecía como una piedra y comenzaron a hacer los ladrillos por la observación. Y todo lo que el hombre hace y logra hoy en día comienza observando. Por ejemplo, las vacunas o las vacunas para este COVID o este coronavirus. Los científicos comienzan observando. Y así es el ser humano. Todo empieza con la observación y el ser humano cree que puede manejar el destino suyo y el de la sociedad porque observa y logra cosas. Claro, el ser humano cree que puede manejar cuantas cosas, pero en realidad el ser humano no puede manejarse a sí mismo internamente, no puede controlar sus emociones, no puede controlarse a sí mismo. Claro, puede observar y crear cosas y vacunas y hacer ladrillo y descubrir muchas cosas, pero no puede aprender a convivir con los demás. Por eso, el ser humano es una contradicción. ¿Se da cuenta? Ahora bien, la Torre de Babel, aquí en Génesis 11, es la respuesta a la confusión y al por qué el mundo está como está. ¿Por qué? Primero, porque esta torre era una torre de soberbia, igual como está el mundo de hoy. Los gobiernos, los que tienen dinero, soberbios, orgullosos. Mire lo que dice Génesis 11:4. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega al cielo. De este modo nos haremos famosos. Noten, de este modo nos haremos famosos. Eso es orgullo. Orgullo. Sus corazones estaban llenos de soberbia. ¿No le recuerda esto a la caída de aquel querubín que se transformó en diablo? Estamos estudiando los días viernes acerca de los ángeles. No les iba a decir esto, pero se los quiero mencionar. Los viernes que estamos estudiando de los ángeles, comenzaremos a estudiar de los ángeles malos. Y ahí va Satanás. Y dice Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, hablando de cómo se cayó aquel querubín y se transformó en diablo. De que él dijo, quiero ser como Dios. Quiero llegar a la cima del cielo, a donde mora el Altísimo, y usurpar su trono. ¿Qué es eso? Orgullo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Tienes que comer del fruto para ser como Dios. Serán abiertos tus ojos. Orgullo. Y de ahí hasta hoy, ese es el problema de la raza humana. Todos venimos con el mismo gen. La soberbia, el orgullo. Claro que el mundo no quiere hablar de esto hoy en día, pero las grandes organizaciones, los poderes mundiales, eso es lo que quieren. Es todo por el orgullo, por la autosuficiencia. Y la pandemia está reforzando esto para que la humanidad pueda tener control. Y usted puede escuchar en las noticias cada vez más una sola moneda, una sola frontera, un solo sistema religioso. Todo comenzó con la Torre de Babel. Las Naciones Unidas, los grandes tratados multinacionales, la Unión Europea, el nuevo orden mundial. El hombre quiere lograr en unidad lo que no se puede individualmente. Es la torre de soberbia. La unificación mundial. Los poderes del mundo se juntan. Claro, se juntan sin el respaldo y la cobertura divina de Dios, igual que en la Torre de Babel. La motivación primaria, ser famosos. Noten ustedes, la Torre de Babel era un gran proyecto, pero plagado de orgullo, equivocada en su concepción por la vanidad y la gloria que el hombre quiso para sí mismo, en vez de darle la gloria a Dios. Y Dios también mira tu corazón y mi corazón, si lo que queremos hacer y lograr en la vida es para nuestra gloria o para la gloria de Dios.
si queremos lograr un título o un diploma para nuestro reconocimiento o para traer gloria a Dios. Dios no está en contra de lograr cosas, pero Dios quiere que el reconocimiento y la gloria sea para Él. Dios no está en contra de que usted tenga éxito, pero Dios no quiere que el éxito se lo atribuya a usted, sino que le dé la gloria a Dios. Mire lo que dice en la Biblia el Salmo 115, versículo 1. El Salmo 115, versículo 1. La gloria, Señor, no es para nosotros, es para tu nombre. Noten qué interesante, es para tu nombre. Eso no significa que no debemos buscar la excelencia en lo que hacemos. Tenemos que hacer las cosas bien. Quizás podemos felicitar a alguien por hacer algo bien. Quizás alguien nos reconozca por hacer algo bien. Ese no es el punto. El punto es que no nos quedemos con la gloria. Y la gloria, que no sea nuestra, sino que traigamos alabanza a Dios. En la Torre de Babel, dice Génesis 11:4, que ellos quisieron hacerlo lo más grandioso posible, porque ellos querían ser famosos. Ellos querían la gloria para sí mismos. Por eso Dios los cortó. Los cortó. Segundo punto, la Torre de Babel era una torre de desobediencia, igual que vive el mundo hoy, desobediencia a los principios bíblicos. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, luego del diluvio, Dios le habla de nuevo a Noé. Recuerden que eran 8 personas y Dios le habla a Noé y le repite la misma orden en Génesis capítulo 9, verso 1 y 7, que dice allí, Dios le dice, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, multiplíquense, pero para eso tienen que dispersarse. Esa era la orden que Dios les dio. ¿Qué actitud tomaron los hombres aquí en Génesis capítulo 11? No querían ser dispersados por la tierra, querían estar juntos, juntos. Querían organizarse en un solo lugar, noten ustedes, en un solo lugar, por 3 razones. Igual que hoy en día, negocios, placer y seguridad. Por eso el ser humano en sociedad quiere estar juntos para hacer negocios, para los placeres, emborracharse, las fiestas, etc. Y la seguridad. Seguridad. Ellos no querían ser dispersados, dice allí en el libro de Génesis, versículo 4, porque ellos querían estar unidos, querían ser famosos. No querían dispersarse porque eso daba miedo. Querían estar seguros, querían estar en unidad, querían controlarse, querían vivir aparte de Dios, por placer, por negocios, por seguridad. Así también en la sociedad se junta y hace negocios y placeres y la seguridad hoy en día. Sin Dios, la civilización siempre se opone a Dios. ¿Se dio cuenta? Siempre se opone a Dios. Busca estar seguro sin Dios. Busca independizarse sin Dios. La idea es olvidarse de Dios. Es lo que vemos hoy en día también. Y en esta tragedia de la Torre de Babel encontramos toda la tragedia del ser humano. La Torre de Babel, una torre de soberbia, igual que la sociedad. Una torre de desobediencia, igual que la sociedad hoy en día. Los niveles morales cada vez más bajos, los pecados aumentan, la violencia, etcétera, etcétera. Así se está construyendo la sociedad hoy en día. Y tercero, la Torre de Babel también nos muestra un tercer punto. Era una torre de confusión, igual que vive la sociedad hoy en día, confusos a todo nivel, confusos. Génesis 11 del 7 al 9 dice Dios que confundió los idiomas, o sea, había un idioma, pero Dios creó los idiomas para que ellos no pudieran identificarse, platicar, construir y fueron dispersados. La palabra Babel significa eso, confusión. Eso significa Babel. Los edificadores de la torre estaban unidos, estaban juntos. Y eso está mal, no está bien, pero ¿qué es lo que estaba mal? Estaban juntos, unidos, sin Dios.
se dio cuenta, igual que la sociedad hoy en día, unidos sin Dios. Por eso la sociedad está igual que estuvo la torre, confundidos, confundidos. A Dios le agrada que la sociedad esté unida, pero unida en Él, no sin Él. Dios confundió las lenguas y entonces dejaron de construir la ciudad. Y Dios ha enviado hoy en día confusión en el mundo, entre los países. También Dios ha enviado eso como un juicio, como lo hizo en la Torre de Babel. Mire los centros sofisticados de educación y universidades del mundo, con profesores orgullosos, señalando a Dios y culpándolo de todo, y algunos obviamente ni creyendo en Dios. Mire los gobernantes, culpándose, atacándose unos a otros, países contra países, señalándose unos a otros, todos en un estado de confusión total porque no tienen respuestas a los problemas de las sociedades. Mire, por ejemplo, a los jóvenes hoy en día en nuestras sociedades. Vivimos en una población mayormente con jóvenes, sin trabajo, sin vicios, con vicios, pero como dice Efesios capítulo 2, versículo 12, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así está la sociedad. Mire los hogares cayendo en pedazos. Y usted puede ver las estadísticas en internet o en los informativos de cómo la violencia ha acrecentado sus pasos en los hogares en medio de esta pandemia. Mire los países, las leyes que los países están teniendo, que llevan al ocaso moral de la sociedad. Aquí en algunos países conservadores no se ve tanto todavía, pero en algunos países es increíble el decaimiento moral y ético. Es increíble. Escuche las noticias y vea la confusión mundial que hay en el mundo. Todo comenzó allí, en Génesis capítulo 11. Allí comenzó todo. Y lo terrible de la confusión que nosotros vemos en este mundo no se puede atribuir a otra causa, ni los psicólogos tienen las herramientas para solucionarlo, ni los programas del mundo, nada. La raíz de la sociedad, de cómo está, se encuentra en la Biblia y en Génesis capítulo 11. Dios vio la rebeldía del ser humano, la soberbia del ser humano y los confundió como su juicio. Y Dios siempre hace lo mismo con las sociedades, con los imperios y con los países. Lea de Nínive, puede leer en libros de historia y puede leer en la Biblia el libro de Jonás, que fue a Nínive. Una sociedad sin Dios, y Dios los confundió. Mire porque cayó ese imperio. Mire lo que le pasó a Babilonia, orgullosos, también rebeldes de Dios. Dios los confundió y cayó el imperio de Babilonia. Mire el gran imperio griego, pasó lo mismo. Mire el imperio romano, sucedió lo mismo. Y está pasando hoy en esos países que dejan de lado a Dios también. Dios no tolera que las sociedades edifiquen independiente de Él, como no los toleró desde Babel. Y Dios no lo tolera hoy. Y cualquier nación o grupo que haga lo mismo, le va a pasar lo mismo. Dios los va a cortar, los va a confundir. Los países que están buscando, escuche las noticias a la luz de la Biblia, un nuevo orden mundial, un gobierno mundial. Y va a suceder, va a empezar a tomar forma. Y dice la Biblia eso en Apocalipsis. Y luego va a venir Jesús y los va a destruir. Siempre fue así. No hay nada nuevo bajo el sol. Hoy en este mundo infeliz, lleno de caos en las sociedades, confusión, es que Dios es el que causa esa confusión para que luego venga la destrucción total y Él venga a reinar y a restaurar todas las cosas. Así es, lo dice la Biblia. Igual con nuestras vidas, si nosotros queremos planear y organizar y hacer y edificar nuestras vidas con soberbia, sin Dios, siendo independientes de Dios, Él nos va a confundir y no vamos a poder tampoco lograr nosotros nada. Él lo hizo siempre.
desde el diluvio, pasando por la Torre de Babel. Es la historia siempre del ser humano. El ser humano no puede construir sin Dios. Eso es una advertencia para nosotros, se lo repito. El ser humano no puede construir o edificar sin Dios. Y usted no lo intente, porque Dios lo va a confundir si lo hace. No lo intente. Solo hay un camino para edificar, para construir. Ahora, lo interesante de la Torre de Babel, donde allí Dios los confundió y los esparció, es que la contrapartida a la Torre de Babel está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, donde gente de diferentes lugares del Imperio Romano llegaron a Jerusalén y entre ellos no podían comunicarse porque hablaban diferentes idiomas, muchos de ellos, y viene el Espíritu Santo y entonces dice allí de que de diferentes idiomas podían entender lo que estaban predicando, porque Dios les había dado esa habilidad para entender. Noten ustedes. Y allí fueron unidos. O sea que el ser humano se puede unir legítimamente en Cristo, no aparte de Cristo. Claro, Dios quiere que estemos unidos, pero en Él, no como en la Torre de Babel y la sociedad hoy en día, que busca grandes acuerdos entre las organizaciones gubernamentales o de países o sectores multinacionales que quieren hacer y formar estrategias de unidad sin Él. Esas no funcionan, nunca funcionaron. La Organización de las Naciones Unidas, formada después de la Segunda, lea la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, para que haya paz en el mundo. ¿Y la ONU ha logrado paz en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? ¡No! Porque las organizaciones que quieren edificar sin Dios, Dios los confunde y ellos tampoco tienen las respuestas. Las causas de los problemas están en la Biblia. Las soluciones están allí también. Lástima, lástima que el ser humano ignora la Biblia. Porque ese es un libro antiguo. Y porque el ser humano no quiere leer la Biblia, porque los condenan sus pecados. Por eso, los gobiernos no aceptan la Biblia. Mis estimados, en nuestras vidas, edifiquemos con la Biblia. Cuando nos damos cuenta de que la Biblia dice la verdad y nos relacionamos con la Biblia, entonces nosotros podemos edificar nuestras vidas. Y podemos notar que allí en Babel los hombres tuvieron gran iniciativa. Miren, observaron que el sol calentaba el barro y se secaba, se ponía duro como la piedra. Dejaron de construir con piedras y entonces formaron ladrillos con formas o tejas, como usted quiera llamarle. ¡Qué observación, qué inteligencia la del ser humano! ¡Formidable! ¡Formidable! Con gran iniciativa, liderazgo y determinación pudieron empezar a construir una ciudad magnífica. El problema fue que se olvidaron de Dios con toda su soberbia y desobediencia. Y Dios los confundió. Esto mismo sucede cuando usted y yo nos olvidamos de Dios y queremos construir la vida sin Dios. No lo haga, no lo intente. Y el gemido del mundo a nuestro alrededor y el dolor del mundo a nuestro alrededor que nos aflige a todos es el precio de ese pecado. El precio del pecado. Pero Jesús pagó el precio en la cruz para que cuando una persona se arrepienta, entonces tiene esperanza en Cristo, aunque el mundo, según la Biblia, cada vez se va a hundir más. No habrá ningún presidente que pueda quitar el hambre de los países. No habrá ninguna organización que traiga una paz mundial duradera. La Biblia dice que el mundo está destinado al caos por desobediente. Pero eso que Dios permite será para hacer algo nuevo, como dice Apocalipsis, donde habrá un mundo donde reinará la justicia, cuando Cristo gobierne, como dice Apocalipsis, capítulo 20. Este mundo pasajero, fugaz, es solo un parpadeo comparado con la eternidad. Si usted tiene a Cristo y yo, escuche, somos peregrinos, turistas en este mundo. Viva lo mejor que pueda, haga las cosas bien y prepare las maletas porque nos vamos al cielo, a la eternidad con el Señor. Y allí sí, será un mundo sin llanto, sin lágrima, sin lamento
y sin dolor, como dice el final de Apocalipsis. Ese será el mundo maravilloso donde anhelamos vivir para siempre. El ser humano anhela eso, aunque no lo reconozca. Un mundo donde reine la justicia, el gozo, la paz y la felicidad. En la tierra, la historia nos muestra que es imposible. Solo en Cristo, en el cielo, podremos vivir así. Si usted tiene al Señor Jesús en su corazón, prepárese. El Señor vendrá y lo llevará. Si usted no tiene a Cristo, no hay esperanza terrenal. Acepte a Jesús, viva para Él y prepárese para la eternidad. El Señor nos espera. ¿Por qué el mundo está como está? Por el mismo ser humano, por vivir orgulloso y desobediente, y Dios envía confusión. Nosotros, la esperanza, no la tenemos aquí en la tierra, es en un mundo nuevo que el Señor está preparando. Con Cristo en el corazón, estaremos con Él para siempre. Oremos. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos. Nos duele mucho ver el mundo como está y ver que la gente en la sociedad no quiere de ti, Señor, que ignora tu palabra. Pero, Señor, danos sabiduría para vivir sabiamente en este mundo, en medio de todo lo que nos toca vivir, luchas y pruebas, un mundo de sufrimiento. Pero gracias porque tú estás preparando un lugar donde va a morar la alegría, el gozo por siempre y no habrá más llanto ni tristeza. Anhelamos ir a ese lugar contigo para siempre. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.